la operación limpieza de órdenes y prelaturas. Para comprender la verdadera naturaleza de las intervenciones que han sacudido a las órdenes, congregaciones y prelaturas en la última década, es imprescindible desmantelar primero el relato oficial. Negar la revelación divina es una característica propia del pensamiento modernista. Y en el plano humano, el de la ley natural, vemos que parte de la jerarquía ha adoptado posturas que ya no esconden y que claramente no se alinean con ese orden inscrito en la naturaleza. En ese contexto, cualquier obra que busque crecer con rectitud y orientar a las personas hacia un orden más alto suele ser vista con recelo. Mientras eres pequeño, simplemente te ignoran, pero cuando empiezas a crecer y a tener cierta influencia, algunos lo perciben como una amenaza para su posición. Y entonces sienten la necesidad de neutralizarlo. La narrativa dominante presenta a la Roma actual como un árbitro benévolo que interviene con dolor para corregir desviaciones. Sin embargo, un análisis riguroso de la historia reciente revela una estrategia mucho más fría y premeditada. Un plan trazado a largo plazo donde la confusión teológica sembrada durante el postconcilio sirvió como el caldo de cultivo ideal para justificar décadas después una purga selectiva y quirúrgica. En el discurso de clausura del Concilio Vaticano II, Pablo VI formuló una advertencia profética al reconocer que en el aula conciliar la religión del Dios hecho hombre se había confrontado con la religión del hombre que aspira a ser Dios. Aquella religión del hombre, heredera de la Ilustración y del laicismo, no fue neutralizada. Al contrario, penetró en el tejido eclesial bajo la ambigua etiqueta del espíritu del concilio. Apenas unos años después, el propio Pablo VI admitía desolado que por alguna rendija se había introducido el humo de Satanás en el templo de Dios, transformando la prometida jornada de sol en una tempestad de incertidumbre. En los años 80, Juan Pablo II denunciaba la propagación de verdaderas herejías dogmáticas y morales, mientras el cardenal Joseph Ratzinger diagnosticaba que la Iglesia había pasado de la autocrítica a la autodestrucción. El origen de esta descomposición respondió a la hegemonía de un ranerismo inconsciente. La teología de la secularización, impulsada por autores como Karl Rahner, tiñó de subjetivismo las verdades de la fe, diluyó la doctrina del pecado original y reemplazó la búsqueda de la santidad por un cristianismo sociológico, utilitarista y desprovisto de dogmas firmes. Este veneno intelectual contaminó a generaciones de clérigos. Aquellos que diseñaron y promovieron este caos teológico construyeron la coartada perfecta. Cuando la secularización y la lógica corporativa hicieron colapsar a las instituciones, los mismos gestores del desastre utilizaron la descomposición moral como el pretexto ideal para erigirse en jueces, seleccionar a sus víctimas con astucia y avanzar en un plan de control absoluto. Al recopilar y publicar documentalmente cada quebrantamiento de la ley eclesiástica cometido en su contra, los heraldos congelaron la embestida vaticana, demostrando que la maquinaria de Santa Marta no buscaba la justicia, sino neutralizar a una institución en pleno crecimiento. La lección fue demoledora. Cuando una obra florece y adquiere influencia, la jerarquía secularizada la percibe como una amenaza directa a su estatus y activa el aparato disciplinar para intentar destruirla.
El pretexto de la descomposición moral. Sodalicio y los heraldos del Evangelio. Es de vital importancia precisar los hechos con rigor histórico. El sodalicio jamás fue un movimiento tradicionalista ni empleó la misa en latín. Se trataba de una organización de perfil marcadamente conservador, anticomunista y empresarial, plenamente adaptada e integrada en las formas litúrgicas y pastorales modernas surgidas del posconcilio. Sin embargo, detrás de su fachada de éxito vocacional y eficiencia corporativa, se escondía una estructura profundamente deshumanizada. Su posterior desmantelamiento y la expulsión fulminante de su cúpula directiva por parte del Vaticano no respondieron a batallas teológicas o ritos litúrgicos. Fueron la consecuencia inevitable de la revelación pública de un sistema aberrante de abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos de forma sistémica durante décadas por su fundador, Luis Fernando Figari, y por la élite que lo rodeaba. Al haber adoptado este ranerismo inconsciente, que vació de sentido sobrenatural la vida religiosa para sustituirlo por el culto a la personalidad y la eficacia terrenal, la institución degeneró en una corporación enferma. En este caso concreto, la intervención romana y el aplastamiento de su cúpula no fueron una persecución ideológica, sino el acto ineludible de impartir justicia ante una descomposición moral incontestable. Sin embargo, el aparato curial utilizó este tipo de escándalos devastadores como la coartada perfecta para extender una sombra generalizada de sospecha sobre otras realidades eclesiales de naturaleza completamente distinta. El caso de los heraldos del Evangelio ilustra a la perfección esta maniobra. Nacidos en Brasil como una escisión de la antigua asociación Tradición, Familia y Propiedad, los heraldos irrumpieron con una identidad inconfundible, solemnidad litúrgica extrema, hábito de aspecto medieval, uso del canto gregoriano y un ideario abiertamente antimodernista, aunque celebraran en el rito ordinario posconciliar. En 2017, tras la filtración de vídeos privados sobre exorcismos no autorizados e investigaciones sobre el gobierno interno de sus casas e internados, la Santa Sede decretó una visita apostólica y pretendió nombrar un comisario pontificio para intervenir la institución, alegando sospechas de derivas sectarias, rigidez disciplinaria y alienación familiar. Pero a diferencia de otras comunidades que fueron desmanteladas sin capacidad de réplica, los heraldos articularon una resistencia canónica sin precedentes en la historia reciente de la Iglesia. Al constatar que el proceso instruido en su contra estaba plagado de irregularidades jurídicas, donde se pisoteó la presunción de inocencia, se omitió la carga de la prueba y se vulneró el derecho elemental a la legítima defensa, los heraldos no se sometieron ciegamente. Recurrieron metódicamente cada decreto ante la signatura apostólica y publicaron un exhaustivo dossier documental que demostró cómo la curia había retorcido el propio derecho canónico para intentar destruirlos. Mediante un blindaje legal impecable y una postura de firmeza inquebrantable, la institución logró paralizar en la práctica la embestida vaticana. El caso de los heraldos del Evangelio dejó al descubierto la verdadera lógica de la operación limpieza. Cuando una obra se seculariza y cae en la corrupción, Roma utiliza el escarnio para erigirse en juez. Pero cuando una comunidad florece, se multiplica en vocaciones y mantiene un perfil contrarrevolucionario, el aparato eclesial la percibe como una amenaza directa a su estatus y activa la maquinaria disciplinaria para intentar extirparla. La lección fue devastadora. A los ojos de la jerarquía modernista,
el único delito imperdonable es crecer al margen de su agenda. La redefinición corporativa, el asedio al Opus Dei. El movimiento más trascendental en esta reestructuración institucional no se dirigió contra una pequeña comunidad en crisis, sino contra la institución laica más influyente de la Iglesia Católica Universal, la prelatura personal del Opus Dei. Para analizar este caso con estricto rigor periodístico, es necesario desarmar los equívocos habituales. El Opus Dei no se clasifica como un movimiento tradicionalista litúrgico. San José María Escrivá aceptó las reformas del Concilio Vaticano II y la obra celebra de forma habitual la misa en el rito moderno. Su perfil es conservador en doctrina y moral, pero plenamente integrado en el marco postconciliar. Entre los años 2022 y 2023, mediante el motu proprio Ad Carisma Tuendum y la posterior reforma de los cánones 295 y 296 del Código de Derecho Canónico, relativa a las prelaturas personales, la administración de Santa Marta modificó de raíz la arquitectura jurídica de la institución. Con una precisión quirúrgica, se despojó al prelado del Opus Dei de la dignidad episcopal, prohibiéndole de forma explícita ser consagrado obispo. Al mismo tiempo, la obra fue transferida del dicasterio para los obispos al dicasterio para el clero. El segundo decreto canónico de 2023 equiparó las prelaturas personales a las asociaciones clericales públicas de derecho pontificio con facultad de incardinar clérigos. Para numerosos canonistas, esta asimilación en la práctica debilita sensiblemente el encuadre jurídico de los laicos dentro de la prelatura, obligando a redefinir su relación institucional para explicitar que los laicos dependen de sus respectivos obispos diocesanos en materia territorial y jurisdiccional. Esta profunda reestructuración estatutaria coincidió en el tiempo con la difusión pública de serias denuncias por parte de ex-numerarias auxiliares, quienes acusaron a la institución de explotación laboral y falta de cotizaciones prevencionales durante décadas de servicio. Esta coincidencia temporal fue hábilmente aprovechada por el aparato romano. La crisis de un modelo institucional que había absorbido dinámicas de eficiencia laboral de corte secular sirvió como el marco perfecto para que la Santa Sede justificara su intervención. Bajo la bandera de la reorganización canónica, Roma retiró al Opus Dei la autonomía de la que había gozado desde 1982 bajo el pontificado de Juan Pablo II. La lealtad incondicional que la obra había profesado históricamente al papado no la salvó de ser reubicada dentro del organigrama curial. La lección para el resto de la Iglesia fue clara. Ninguna institución, por poderosa o solvente que fuera, quedaría al margen del proceso de recentralización del poder. La asfixia a la resistencia pastoral. El caso del padre Carlos Spahn. Si las reformas jurídicas contra las grandes instituciones laicas buscaban la redefinición del poder central, la estrategia contra los pastores individuales que sostienen la tradición en el terreno pastoral ha tomado un cariz de asfixia total. El ejemplo más elocuente y reciente es el del sacerdote argentino Carlos Spahn. Conocido globalmente en el entorno digital por su firmeza doctrinal, su ministerio como exorcista y su defensa pública de la formación sacerdotal clásica, manifestando su dolor en el año 2020 ante el polémico cierre del seminario de San Rafael en Mendoza, el padre Spahn se convirtió en un objetivo prioritario dentro de la línea de mira de la actual curia romana.
El desenlace de este asedio se ejecutó de forma implacable. Bajo el amparo directo del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada de la Santa Sede, se ratificó la disolución canónica fulminante de la familia religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia, la orden de carácter contemplativo y laical fundada por el sacerdote. De la noche a la mañana, una fundación con presencia internacional vio extinguida su personalidad jurídica, dispensando de sus votos a sus miembros bajo la misma ambigua justificación de la revisión institucional. A pesar de que la comunidad ha elevado recursos buscando el amparo del derecho canónico, el golpe estratégico ya está asestado. El método es matemático. Se aíslan las voces incómodas, se disuelven sus obras y se decreta el silencio para todo aquel que ose recordar que las verdades de la fe no son negociables con el mundo. Conclusión. El balance de un decenio de reconstrucción autocrática. Al observar en perspectiva el mapa eclesial trazado a lo largo de este pontificado, emerge con total claridad un patrón estructural. Lo que desde la narrativa mediática dominante se presentó como una era de sinodalidad, descentralización y apertura a las periferias, ha resultado ser en la práctica jurídica el período de mayor recentralización autocrática del poder papal desde la codificación del derecho canónico. El recorrido por estos casos demuestra que el criterio utilizado por Roma no ha sido la purificación evangélica ni la erradicación objetiva del abuso. La vara de medir ha sido de naturaleza estrictamente ideológica. Cuando el colapso moral afectó a organizaciones permeadas por la mentalidad secularizada, como el sodalicio, la intervención se usó para proyectar una imagen de rigor eclesiástico, pero esa misma severidad fue instrumentalizada inmediatamente después para intentar extirpar la tradición, asfixiar la resistencia pastoral de sacerdotes como el padre Spahn, someter a las órdenes contemplativas o redefinir a las grandes instituciones laicas como el Opus Dei. La tragedia de este periodo no radica únicamente en las injusticias individuales o en la violación reiterada de las garantías canónicas de los acusados. La verdadera tragedia es que al intentar suprimir por decreto la riqueza litúrgica y la disciplina tradicional en nombre de un pluralismo selectivo, la jerarquía ha generado una fractura interna de proporciones históricas. Sin embargo, la historia de la Iglesia enseña que los decretos de los hombres son pasajeros frente a la perennidad de la fe. Como demostraron los heraldos del Evangelio al resistir desde la legalidad canónica, o los miles de fieles que siguen buscando el alimento sobrenatural en la misa de siempre, la tradición no es una pieza de museo que pueda ser confiscada por la burocracia curial. Es una corriente viva que cuanto más intenta ser encauzada o sofocada por el poder humano, con mayor fuerza termina brotando en el corazón de la Iglesia. Sin embargo, las intervenciones a las órdenes y prelaturas solo han sido el preámbulo de una contienda mayor. Mientras se ejecutaba la reestructuración del mapa eclesial, en los pasillos del Palacio Apostólico se libraba en silencio la batalla definitiva, la configuración del colegio cardenalicio y el diseño de la sucesión de Pedro. En nuestro próximo episodio, el capítulo 25, nos adentraremos en el escenario geopolítico más determinante del catolicismo, la batalla por el próximo cónclave y los candidatos en la sombra. Analizaremos la atomización de un colegio cardenalicio donde los electores apenas se conocen entre sí. Desvelaremos la estrategia de ingeniería geopolítica detrás de los nombramientos del Papa Bergoglio
y pondremos cara a los principales papables de los bloques en pugna. La hora decisiva del Vaticano ha llegado. No te lo puedes perder. Lo que hoy hemos expuesto en este expediente demuestra cómo la confusión sembrada durante décadas terminó convertida en una herramienta de control político y disciplinar. Comprender esta dinámica resulta imprescindible para no dejarse engañar por las apariencias y ver los engranajes reales que mueven a la Roma actual. Si este análisis te ha aportado luz y rigor sobre la situación real de las instituciones de la Iglesia, te invitamos a suscribirte a La Guarida del Oso, pulsar el botón de me gusta y compartir este vídeo. Tu apoyo activo es el único motor que nos permite burlar la censura del algoritmo y seguir ofreciendo un contenido de investigación independiente. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos muy pronto en el próximo capítulo. Queridos amigos,